Bueno, ahí tienen los detalles ustedes de este segundo día de la audiencia de El Ñoño Elías en este proceso que se le sigue a Luis Fernando Andrade. Acuérdense ustedes, este es un proceso judicial que se le sigue a Luis Fernando Andrade, el antiguo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, por estas cuestiones relacionadas con la Ruta del 2 fase 2 y sobre todo con el Otrosí Ocaña Gamarra, que habría sido un Otrosí que se habría tramitado ilegalmente con sobornos de Odebrecht presuntamente, y que le habría generado ganancias muy grandes a Odebrecht y habría generado la entrada de dinero mediante esos sobornos a la campaña de Juan Manuel Santos. Eso es lo que hipotéticamente sucedió. Ayer les contamos a ustedes que la declaración del Ñoño Elías tenía muchas cosas interesantes, pero la principal y la más llamativa era cuando decía que Odebrecht se había reunido directamente con el expresidente Juan Manuel Santos para acordar los términos de los aportes a la campaña. Viene el capítulo de hoy. Por supuesto, todo esto lo está oyendo un juez, nada es definitivo, ve a ver qué hace con los testimonios más adelante, pero viene el día de hoy y hoy le tocó el turno a el abogado defensor de Luis Fernando Andrade, el exdirector de la ANI. Y el abogado defensor hizo notar por lo menos tres contradicciones de parte del Ñoño Elías que hace que la opinión pública, nosotros como observadores neutrales de qué es lo que está pasando allí, empecemos a poner en tela de juicio algunas de las afirmaciones del Ñoño Elías. Y voy a arrancar por la primera, que es la más importante. El Ñoño Elías hoy, cuando le preguntó el abogado Luis Fernando Andrade, ¿es cierto lo que usted dijo ante la Corte Suprema de Justicia, que usted conoció a Martorelli, la cabeza de Odebrecht en Colombia, en la posesión de Juan Manuel Santos en el 2014, en agosto del 2014? Y él dice, sí, eso es cierto. Bueno, ayer había dicho que él había hablado con Martorelli entre la primera y la segunda vuelta, es decir, antes de la posesión del 2014, y le había dicho a Martorelli que estaba en riesgo la elección de Juan Manuel Santos y que eso ponía en riesgo la salida de algunos de los funcionarios que eran claves para todo el proceso, y que Martorelli en ese momento le había dicho, tranquilo, que nosotros ya nos vamos a hacer cargo de eso. Si lo conoció en la posesión de Juan Manuel Santos en agosto del año 2014, pues ¿cómo pudo tener esa conversación previa con él? Primer punto muy importante del que seguramente han tomado nota las autoridades judiciales. El segundo punto: el día de ayer había dicho que tanto la exministra Cecilia Álvarez como la exministra Gina Parodi, que vivían en el mismo edificio de Luis Fernando Andrade, lo habían estado permanentemente acosando para que sacara resultados en esta Otrosí el Otrosí de Ocaña Gamarra dentro de la fase 2 de la Ruta del Sol. El día de hoy termina diciendo, no, eso no me consta a mí. Eso me lo contó Martorelli, yo no sé si eso será cierto o no. Y el abogado defensor de Luis Fernando Andrade demostró que en ese momento en que los hechos sucedieron, estas dos ministras ya no vivían en el mismo edificio de Luis Fernando Andrade, como lo había dicho en su momento el Ñoño Elías el día de ayer. El tercer punto: había dicho el día de ayer el Ñoño Elías que una de las cosas importantes en todo este proceso consistía en bajar el valor del Otrosí por debajo del 50% del valor de la obra total. ¿Por qué? Porque si subía del 50%, esto tenía que ir al Consejo de Estado y no querían que fuera al Consejo de Estado. Entonces, según su versión, después de mucho esfuerzo, la habrían logrado bajar un poquitico por debajo del 50%. El abogado defensor de Luis Fernando Andrade lo que mostró es que no estuvo por debajo del 50%, un poco por debajo del 50%, sino que equivalió al 30% del valor de la obra completa, es decir, muy distante de esa versión según la cual lo iban bajando hasta que alcanzara a quedar un poquito por debajo del 50%. Y finalmente, hoy dijo el Ñoño Elías, no, ustedes lo vieron en la nota, no tengo información fidedigna, no me consta nada que vincule a Luis Fernando Andrade con el Otrosí del proyecto de la Ruta Ocaña Gamarra. Pues resulta que ayer había dicho que Martorelli lo había buscado a él y luego Odebrecht lo había buscado a él para que gestionara ante las cabezas de la ANI la agilización de ese Otrosí, y que denominaban en esas conversaciones a Luis Fernando Andrade el señor de las soluciones. Pues eso es claramente incompatible con la versión de hoy. Vamos a ver cómo sigue este proceso. Claramente aquí hay contradicciones. Quién sabe si dijo la verdad ayer y las mentiras hoy, la verdad hoy y las mentiras ayer, o todo será una mezcolanza. Como en todos estos procesos, será finalmente la justicia la que termine definiendo, y nosotros confiando en que la justicia termine decidiendo de la mejor manera posible.